Buenos días, soy el oficial Luis Salazar, perteneciente al ambiente 1, adscrito a la policía de Peñalver. Hoy hablaremos el tema 4 de la unidad curricular Habilidad de la comunicación oral y escrita del especialista Alba Torres. El tema se refiere a los recursos cognitivos básicos, con unos términos que vendrían siendo la observación, la comparación, la clasificación, la definición, el análisis, la síntesis, la memorización, la inferencia y seguir instrucciones. También hablaremos de otros términos de las actividades que favorecen el aprendizaje. Recursos cognitivos. Lo cognitivo es aquello que se pertenece o que está relacionado al conocimiento. Este, a su vez, es el cúmulo de información que se dispone gracias a un proceso de aprendizaje o la experiencia. Dentro de estos recursos cognitivos tenemos la observación, la comparación, clasificación, definición, análisis, síntesis, memorización, inferencia y seguir instrucciones. Ahora vamos a continuar a definir cada una de ellas. ¿Qué es la observación? Llamamos observación al acto de emplear la vista para obtener la información a partir de un fenómeno de la realidad. Es una actividad común del ser humano y de otros animales dotados de distintos mecanismos de visión. En ese sentido, la observación consiste en la recopilación directa de datos a partir de la naturaleza mediante trabajo de campo o trabajos de laboratorios. Entre ellos tenemos tipo de observación. Existen muchas clasificaciones posibles para la observación. En primer lugar, se puede distinguir entre la observación directa, que se produce cuando el investigador está en el contacto sin intermediario con el fenómeno observado, y la observación indirecta, en la que se es posible estar en contacto con el fenómeno, pero se le puede observar a través de otros elementos cercanos o a través de su contexto. ¿Qué es una comparación? Se entiende por comparación a la acción de cortejar dos o más cosas a dar su posible semejanza, diferencia o relación de algún tipo, ya sea apelando a su efecto físico o al símbolo o imaginario. De esa manera, uno puede comparar a dos individuos y resaltar sus parecidos físicos o por el contrario sus diferencias de personalidad o poner un ejemplo. La comparación se designa también de igualdad. Busca imprimir a uno de los referentes las propiedades asociadas al otro, es decir, establecer una relación de semejanza o de proporcionalidad entre ellos. Por ejemplo, al comparar al planeta Tierra con una pelota de béisbol, podríamos referirnos a la eferidad compartida. De inferioridad, uno de los términos comparados resulta ser menor que el otro, en algún sentido, y la comparación busca reforzar esa idea. Es típico de las comparaciones que utilizan la fórmula menor que o menos que. De superioridad, por el contrario, aquel uno de los términos es comparado con el otro para acentuar su superioridad o grandeza.
¿Qué es clasificación? Clasificación es un concepto vinculado con el verbo clasificar, que se refiere a la acción de organizar o situar algo según una determinada directiva. El término también se utiliza para nombrar al vínculo que se establece entre aquellos clasificados tras una prueba. ¿Qué es definición? Una definición es una proporción o un conjunto de proporciones que expone de manera unívoca y con precisión la comprensión de un contexto, término o dicción. Si consta de dos o más palabras, de una expresión o locución, aspira a determinar por escrito o oralmente, de modo claro y exacto, las cualidades esenciales del tema de que se trate. ¿Qué es un análisis? El significado de la palabra análisis se hace notar observando el origen de la misma, que se remonta al griego análisis, compuesto por ana, significado de arriba o completamente, y lisis es de solución o ruptura. Análisis es observar algo enteramente disuelto en su más mínimo componente. Esta disolución no es literal, claramente, sino busca transmitir una idea de resolución exhaustiva, minuciosa, ya sea de un objeto, tópico o temático, considerando hasta el más minúsculo de sus detalles. Tipos de análisis según su naturaleza. Análisis estructural. Como su nombre lo indica, se enfoca en la estructura de lo analizado, es decir, de su área externa, tomando en cuenta los parámetros y medidas que condicionan el resultado. Análisis exhaustivo. Es la metodología de análisis que desmiembra o desglosa lo analizado para poder analizar por separado cada uno de los componentes, teniendo a lo mínimo a la totalidad hasta agotar las opciones disponibles. Análisis formal. Se refiere a la revisión de la forma del conjunto más que del contenido y de lo particular. Análisis teórico y conceptual. Como su nombre nos indica, análisis de los conceptos fundamentales o bases, equivalente a un análisis teórico. Análisis experimental, justo lo contrario al caso anterior. Ver para creer. Un experimento no es más que la reproducción de un fenómeno natural en un laboratorio, bajo condiciones controladas. Análisis cuantitativo, aquel que toma en cuenta mayormente o únicamente la cantidad, la proporción, el volumen, etc. Análisis cualitativo, aquel que toma en cuenta la calidad, no la cantidad, es decir, la naturaleza de las cosas, no se acumulación en categorías. ¿Qué es una síntesis? La palabra síntesis hace referencia al concepto de un resumen, sinopsis o sumario. Estas palabras expresan la descripción del contenido de un texto en forma de manera abreviada. La síntesis es el ámbito de la enseñanza. Se toma como la acción de identificar las ideas principales de un texto. El término proviene del vocabulario griego síntesis, que quiere decir arreglo o composición. Una síntesis es una composición de productos del análisis de las partes dentro de un todo del que se obtiene una unidad.
¿Qué es la memorización? Es el proceso por el que la información se fija en la memoria. En ocasiones memorizar implica un aprendizaje mecánico. Si bien en el aprendizaje de una segunda lengua es necesario a veces memorizar, es decir, aprender de forma mecánica ciertas reglas gramaticales o significado de palabras. En lo posible lo más efectivo es evitar memorizar por memorizar. Se debe tender a un aprendizaje significativo en el que el alumno, por una parte, entienda lo que memoriza y al mismo tiempo pueda establecer conexiones con sus conocimientos previos. La inferencia. La inferencia es el proceso por el cual se derivan conclusiones a partir de premisas. La inferencia es el objeto de estudio tradicional de la lógica, así como la materia es de la química y la vida es de la biología. La lógica investiga los fundamentos por los cuales algunas inferencias son aceptables y otras no. Seguir instrucciones es un proceso cotidiano y vital en todo ser humano y en cada día de una de sus facetas, en lo profesional, en lo personal, en la sociedad, en lo cultural y en la ética, como los valores morales y culturales, al comprar o vender algo, al investigar algo, al cocinar. La importancia de seguir instrucciones en nuestras vidas nos hace ser más analíticos como también más reservados. Sin un buen seguimiento instruccional, sería imposible mantener ciertas instrucciones militares, deportivas, religiosas o educativas. Seguir instrucciones correctas puede producir consecuencias benéficas, pero seguir instrucciones falsas puede llevarnos a consecuencias incluso fatales. La visualización es el acto y la consecuencia de visualizar. Este verbo, por su parte, refiere a desarrollar mentalmente la imagen de algo abstracto, a otorgar características visibles a aquello que no se ve o a representar a través de imágenes cuestiones de otra índole. La coordinación. Se denomina coordinación a la capacidad de ordenar elementos en apariencia dispares para lograr un objetivo determinado. Así, es posible referirse a la coordinación motriz, a la coordinación de un grupo de trabajo, a la coordinación gramatical, a la economía, entre otros. Ejercitación. Para lograr un aprendizaje eficaz y significativo, adquirir los conocimientos necesarios y desarrollar las competencias, los alumnos no solo necesitan comprender, asimilar la información y aplicarla en un contexto real, sino deben atravesar un proceso de consolidación que refiere cierta memorización y práctica. Para ello es fundamental la ejercitación, es decir, la práctica de actividades de diversos tipos y de niveles de complejidad que permite al alumno afianzar el aprendizaje
y comprobar que lo que han asimilado es correctamente. La relajación. La relajación voluntaria del tono o de las masas musculares de todo el cuerpo o de una parte del sí mismo es posible gracias al control de ejercer la corteza cerebral sobre todos los centros de los movimientos automáticos o del tono, situadas a nivel de los núcleos grises de la base del cerebro y en el tronco cerebral. Su estudio abarca toda la filosofía del sistema extrapiramidal. La música. La música, como toda manifestación artística, es un producto cultural con múltiples finalidades, entre otras, la de suscitar una experiencia estética con el oyente, la de expresar sentimientos, emociones, circunstancias, pensamientos, ideas, y cada vez más cumplir una importante función terapéutica a través de la musicoterapia. La imaginación es un proceso creativo superior que permite al individuo manipular información generada intrínsecamente con el fin de crear una representación percibida por los sentidos. Esta representación significa que la información se ha formado dentro de un organismo en ausencia de estímulos del ambiente, en lo que respecta a sentidos de la mente. Son los mecanismos que permiten ver a un objeto que se había visualizado previamente, pero que ya no se encuentra presente en el ambiente. Cabe aclarar que cuando se imagina no se reduce solo el sentido de la visión, sino también otras áreas sensoriales.